estimadas amigas, estimados amigos, bienvenidos a Las Cosas Como Son. Estamos con ustedes, Federico Arnillas y Javier Torres, para trabajar un tema que nos ha seguido en estas semanas, que es el tema de la descentralización y el tema de la corrupción. Creo que ese es un tema clave para el presente y el futuro del país. En pocas semanas concurriremos a votar por nuestras autoridades locales y regionales y creo que es muy importante poder completar este balance del proceso de descentralización. Para algunos, la descentralización ha fracasado en el país. ¿Cuál es tu punto de vista, Javier? Bueno, lo que yo creo que ha fracasado es la capacidad de las instancias nacionales para acompañar el proceso de descentralización. A ver, me explico. A eso. Se crearon los gobiernos regionales, los gobiernos locales ya existían, se dieron las nuevas leyes entre el 2002 y 2004, todo el marco normativo se dio en ese tiempo, ¿no? Hemos tenido varios procesos, 3 procesos electorales regionales, bueno, municipales tenemos ya más de 10 desde el año 80 continuos, ¿no? Pero los que se desentendieron de este proceso, no lo vieron, se olvidaron y recién ahora se acuerdan, son otras instituciones, por ejemplo la Contraloría, ¿no? El Contralor dice, esto fracasó y no tenemos capacidad para acompañar el proceso. Y recién se da cuenta Fat Kuri, ese es un punto. Segundo, el Congreso. El Congreso dio sus normas como correspondía y luego cuando ya se veían algunos problemas de diseño o cuando hubo la traba del proceso de integración de regiones, más o menos que se desentendió, es decir, dijo, bueno, sigan ustedes nomás y suerte muchachos, a ver cómo les va. Otra instancia que también se puso de costado en más de un momento fue el gobierno nacional. O sea, yo siempre he recordado estos días que durante el gobierno de Alan García se disolvió el Consejo Nacional de Descentralización y esto se convirtió en la Secretaría Nacional de Descentralización con un rango mucho menor. Es decir, es como que las instancias nacionales dijeron, bueno, ya está la descentralización, se transfirieron las competencias y ahora ustedes háganse cargo. Y había responsabilidades ahí que seguir cumpliendo. Pero ¿qué es lo que está caminando bien y qué es lo que está caminando mal? Por ejemplo, empecemos por la ley, por el diseño constitucional. Uh-huh. La Constitución establece que hay gobiernos regionales, pero establece que hay 2 tipos de gobiernos regionales. Uh-huh. Hay gobiernos regionales departamentales y los gobiernos regionales, digamos, interdepartamentales, los que no se han formado. No los contrapone, Sí. Dice que hay los 2. Y establece a su vez que la gestión descentralizada del país es con planeamiento concertado y con presupuesto participativo. A tu juicio, este marco conceptual de la Constitución, ¿se ha aplicado consecuentemente en el país? Bueno, en el caso del primero, lo que es clarísimo es que después del 2005, que fue el referéndum, donde hubo un rechazo, o sea, la población rechazó la propuesta de integración, las propuestas que se hicieron, que fueron 5 regiones integradas, ¿no? Pero las propuestas de integración suponían la disolución de los gobiernos regionales departamentales. Así es, suponían eso y no hubo un respaldo, ya no hubo acuerdo político, algunas fuerzas políticas se resistieron acá y había también obviamente, yo creo que se generó toda una corriente de opinión contraria donde la gente pues sentía, no sé, pues en Ayacucho decían la capital va a ser en Ica, aunque no se había discutido eso, pero se decía la capital va a ser en Ica y se nos va el Estado, ¿no? O sea, para la gente la descentralización es que el Estado se acerca y esta propuesta les hacía sentir que el Estado se iba, ¿no? Pero en ese contexto entonces puede ser mucho más interesante un proceso como el que están siguiendo hoy día regiones como Ayacucho, Apurímac, Claro. Huancavelica, La Mancomunidad de los Andes. Exacto, a la que se está sumando la iniciativa de Ica y de Junín. No desaparecen las regiones de nivel departamental, pero se crea un mecanismo de cooperación, en este caso bajo la modalidad de mancomunidad, desde el punto de vista administrativo, incluso con las atribuciones de un pliego presupuestal. Sí, o sea, yo creo que la lógica de dar el salto de departamento a región vía referéndum era demasiado audaz.
¿no? Y no funcionó en ese momento. ¿El problema ¿no? es que fuera vía referéndum o el problema es que era un modelo que suponía en el fondo disolver los departamentos? Claro, y quizás eso es lo que no funciona. Claro, porque los departamentos, quieras o no, son realidades históricas. O sea, hay una identidad, ¿no es cierto? Claro, no son solo caprichos del legislador, porque a veces se piensa, o las provincias mismas, ¿no? Se dice, no, es que tal legislador hizo crear ese departamento. La historia de Moquegua y Tacna es una historia de un conflicto entre los grupos de ambos departamentos. La historia de Ucayali y Loreto. O sea, Ucayali sacó el último departamento que se creó fue a punta de tensión, Huancavelica con Junín. Entonces, la historia tú no la borras ni con un referéndum ni con una ley. Y el hecho que la gente no la recuerde no quiere decir que no exista. Claro, ahí está presente. Entonces, cuando se activa, como ha pasado en los conflictos por canon, por recursos, los conflictos de límites, ¿no? Se activa pero inmediatamente y sale toda la historia, ¿no? Pero entonces, desde el punto de vista de apuesta de futuro, creo que podríamos decir que el concepto de estos dos niveles de gobierno regional es viable siempre y cuando asumamos que el nivel regional es bajo el formato de una mancomunidad, sí, donde los departamentos como gobiernos regionales departamentales subsisten, pero se articulan en torno a estrategias comunes. Claro, hasta que de repente llegue un momento en que tú puedas decir, sí, esto va y puede ser una sola región, pero fíjate, en el caso europeo, digamos, en otra escala, modelo de la Unión Europea no se disuelve. No se disuelve, y en alguna medida los estados federales tampoco disuelven sus estructuras previas. En este caso se trata de generar un mecanismo intermedio de coordinación. Claro, o sea, lo que se necesita es avanzar hacia un proceso en el cual hayan territorios mayores, y esto va a girar no necesariamente, como decimos, en relación al ordenamiento político-administrativo, sino a proyectos comunes, a las articulaciones, etc. Podríamos decir que la imagen de un presidente para varios departamentos es la que está fracasando y no funciona, ¿no? Sí, ¿cierto? Que finalmente es una imagen centralista. Volvemos con ustedes, amigos y amigas, en unos minutos.